Hemos encontrado la última clase una velocidad de propagación con esta constante de fase y también habíamos encontrado la atenuación. Bien, esa clase no habíamos tenido participaciones, el día de hoy tenemos participación que realizar, pero vamos con una expresión, busquemos una expresión más adecuada para el voltaje aquí. Nada más voy a trabajar con el voltaje, por lo que les dije, lo que le pase al voltaje va a ser lo mismo que le pase a la corriente. Entonces, vamos a enfocarnos nada más al voltaje, a uno de ellos. Aquí lo que hice en este punto es que esta gama, alfa más j beta, la sustituí aquí en los exponenciales. En lugar de gamma puse alfa más j beta, pero por el álgebra, cuando tenemos un exponencial elevado a una suma de potencias por el álgebra, eso es lo mismo que colocar el exponencial separado de otro exponencial y cada uno con su término de potencia individual. Por ejemplo, si yo sustituyo gamma en esta parte, me va a quedar menos alfa zeta menos j beta z. Ya en esta potencia, afectando el signo menos, va a quedar menos aquí, y ambos por z. Este por z, este por z. Entonces, ese exponencial elevado a esta suma de potencias es lo mismo que separar en dos exponenciales, cada uno elevado a un término de la suma. Bien, entonces esto es lo que nos dice el álgebra. Si yo tengo dos exponenciales iguales, puedo nada más colocar uno, siempre y cuando su potencia nueva sea la suma. Bien, entonces lo único que estamos haciendo es un proceso algebraico. Si seguimos con B2, va a ser lo mismo, nada más que en este caso son positivos, el alfa y el j beta, porque este es positivo, afectados por Z. Bien, entonces vamos a seguir buscando una expresión más adecuada todavía para poder analizar. El propósito es analizar lo que le ocurre a nuestra señal a través de la línea de transmisión. Bien, entonces voy a añadir el tiempo, ya que sabemos que estos fenómenos de transmisión dependen de tiempo y espacio. Hasta el momento nada más estaba aquí la variación espacial z. Ustedes saben que este z es el eje horizontal donde estaría tendida o extendida la línea de transmisión y la señal viajaría de un punto a otro a través de esa línea horizontal z. Por eso todo está en función de z, porque estamos pensando cómo va a variar a través de esa línea de transmisión, considerando que la línea de transmisión está sobre una línea z positiva y tiene cualquier tipo de extensión. Entonces lo que ahora tengo que hacer es introducir el tiempo, una función del tiempo, porque nada más ahorita depende del espacio. Y para introducir el tiempo no es nada complicado, no, esto no es nada complicado. Aquí lo único que se hace es, voy a retroceder a esta expresión. Aquí es aumentar e a la j omega t. Igual aquí hay que colocar un e a la j omega t. De ese modo se aumenta la variación temporal en estos fenómenos de transmisión. ¿Ok? Entonces, aquí en esta parte vamos a imaginar un e a la más j omega t. Y les decía, si tengo dos exponenciales iguales, puedo nada más colocar uno, siempre y cuando estén elevados a la suma de sus potencias, esté elevado a la suma de las potencias. Es decir, que aquí estoy colocando un solo e y estoy factorizando j, cosa de que si yo separo este exponencial en dos,
sería E a la J omega T por E a la menos J beta Z, que sería lo que estaría aquí anteriormente. Bien, voy a repetir. Aquí debo añadir por E a la J omega T. Y luego, pues, según el álgebra, nada más quedarme con una exponencial y la suma de sus potencias anteriores. Lo mismo en esta porción para B2, nada más que aquí me va a quedar positivos E a la J omega T más beta Z, porque si esto lo separo, me van a quedar dos exponenciales. Uno que va a ser E a la J beta Z que está aquí, y el otro E a la J omega T que he añadido aquí en un paso anterior. ¿Sale? Entonces, no se muestra, aquí no muestro que he añadido E a la J omega T en ambos, pero les estoy explicando que así fue. Aquí añadí E a la J omega T en ambos términos para luego hacer este paso. Bien, entonces si comparamos este B de Z con este de aquí arriba, pues estamos seguros que este último es más complejo, es más robusto, es más elaborado, más extenso, pero lo que estamos buscando es visualizar de una forma adecuada esta señal y ver precisamente cómo es afectada cuando viaja por la línea de transmisión. Entonces, el último paso es ocupar la identidad de Euler. Vamos a ocupar Euler. Hay que recordar Euler. ¿Cómo se escribe Euler? Se escribe como Euler, ¿no? Todos conocemos las identidades de Euler. La pronunciación correcta es Euler. Y entonces, este teorema de Euler decía que un exponencial elevado a un imaginario se podía separar en coseno más j veces seno. ¿Ok? Y eso es del análisis de números complejos o imaginarios. Este se puede separar en coseno más j veces seno. Este se puede separar en coseno más j veces seno. Y luego nada más debemos ocupar o la parte real, o sea, los cosenos, o la parte imaginaria, los senos. En este problema yo estoy ocupando nada más los cosenos. Aquí hay que colocar coseno y respetar su potencia con signo menos. Y aquí coseno y respetar su potencia con signo más. Aquí ya he aplicado el teorema de Euler. En otros libros está aquí con seno y aquí con seno. Es lo mismo, o sea, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, en esta última expresión ya estamos visualizando la forma ondulatoria de las señales, de la información, de cómo viajan de un medio a otro las ondas. Bien, entonces aquí estamos ante una energía más fácil de visualizar para nosotros. En esta parte les comento que el que tiene el exponencial a menos alfa, elevado a menos alfa, se llama onda incidente, y el que tiene e a la más alfa se llama onda reflejada. Estas están sumadas, como podemos ver. Eso es lo que ocurre del modelo matemático que estamos analizando. Entonces, dentro de la línea de transmisión hay dos ondas. Una es la incidente y otra es la reflejada. Y la suma de estas dos se llama onda estacionaria. Entonces, ustedes tienen que estar seguros de que la onda estacionaria se genera dentro de la línea de transmisión. Es un fenómeno que ocurre debido a la suma de otras dos ondas. Y dentro de esto, la onda reflejada, que está en color rojo, es una porción de información que lamentablemente ocurre y en un sentido negativo, en el aspecto de que no es algo bueno que exista onda reflejada, y enseguida vamos a ver por qué. Es decir, que si para nosotros nada más existiría la onda incidente, es lo mejor que puede ocurrir en el sistema, porque si ocurre la onda reflejada, tenemos problemas. Bien,
Entonces vean cómo el inicio, que fueron las ecuaciones diferenciales, nos pueden mostrar un proceso de ya poder revisar nosotros matemáticamente qué está ocurriendo dentro de la línea de transmisión con el voltaje. Lo mismo para la corriente. Pero si yo les diría nada más, les doy un metro de línea de transmisión y les digo, vean cómo viaja la señal por la línea, pues nadie va a saber cómo, porque nada más estamos viendo una porción o un tramo de un cable, y entonces vamos a nosotros preguntarnos y decir, pues, ¿cómo puedo saber lo que ocurre internamente desde el punto de vista de ingeniería en esta línea? Y lo que nosotros estamos haciendo es precisamente trabajar con esa parte de ingeniería de la línea de transmisión, que ya es un trabajo matemático. Es la única forma de poder ver lo que ocurre dentro de la línea de transmisión. Entonces, podemos avanzar y ver que sí tenemos aquí esta forma matemática, que es lo que le ocurre al voltaje cuando tiene que viajar a través de una línea, cuando se aplica una línea de transmisión. Esto es lo que ocurre dentro de la línea. Bien, ¿ok? Entonces esto nada más es para la línea de transmisión específicamente, ¿ok? Para la línea bifilar, para la línea coaxial. Bien, esto no es así para una fibra óptica, por ejemplo. Para la fibra óptica hay que hacer otro modelado. Para la fibra óptica hay que encontrar otra ecuación diferencial, hay que encontrar otra solución de la ecuación diferencial y pues todo va a cambiar. Bien. Entonces, a continuación vamos a ver visualmente, vamos a ver cómo son estas gráficas. Vamos a graficar, vamos a dibujar la onda incidente a continuación. Sin embargo, no sé si hay alguna duda de este procedimiento que hemos acabado de ver, si hay alguna observación o algo que no ha quedado claro, ustedes me dirán. Todo claro, profe. Ok, ok, vamos bien, entonces, vamos bien, ya saben, en cualquier momento que surge alguna duda, me dicen, me interrumpen para revisarlo. Vamos entonces adelante. Dice, graficamos la onda incidente. Esta es la gráfica de la onda incidente. Ahorita voy a explicar por qué tiene esta forma. Ok, atención aquí a por qué tiene esta forma. Voy a retroceder la gráfica de todo esto. Es decir, yo estoy graficando B1 por el exponencial, por el coseno, toda esta porción. No estoy graficando todavía la onda reflejada. Entonces, E a la menos alfa z, la gráfica de E a la menos alfa z es decreciente, es una curva decreciente, así tal como lo estoy haciendo en esta parte, decreciente. Entonces, esa gráfica decreciente es esta, la que está aquí arriba, toda esta parte, la que está limitando la parte superior, es decir, así, decreciente. Este es E a la menos alfa z. Ahora, ahora, el coseno, el coseno que estaría aquí, el coseno, todos sabemos que es así, mantiene su amplitud todo el tiempo, pero aquí el coseno está graficado así porque el coseno debe ir dentro, es una gráfica amortiguada, se debe hacer así, cuando un exponente multiplica un coseno, el exponente se dibuja más su parte inferior inversa, así, se deben dibujar las dos, una curva superior, una curva inferior, y dentro se coloca la otra función. Entonces por dentro se coloca la otra. Es decir, aquí lo podemos ver, el exponencial por un coseno se debe hacer como les estoy comentando.
Y B1 es la amplitud de entrada. O sea, tenemos que esta amplitud, este nivel de entrada es B1. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el generador lo que quiere transmitir es el nivel B1, o sea, un coseno que va así, sin degradarse. Eso es de esta forma, el generador envía una función con un nivel B1, pero apenas entra en la guía, este nivel se va a ir degradando, se va a ir haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Si esta línea es más larga, pues tendría que continuar aquí más pequeño, más pequeño. Si esta línea es más corta, entonces llegaría a un nivel más grande. Bien, ¿qué quiere decir? Que a medida que la línea es más larga, pues el efecto de la atenuación es más visible, más pronunciado. Bien, es por eso que en muchas líneas se debe regenerar. Aquí se coloca un regenerador de señal, un ecualizador, un filtro, una electrónica, para volver a subir el nivel y otra vez que esto se siga degradando, otra vez colocar un ecualizador y nuevamente. Entonces es por eso que las líneas coaxiales a veces no se pueden ocupar en muy grandes distancias. Hay recomendaciones o límites en cuanto a ocupar una determinada longitud de línea de transmisión debido a lo que acabo de explicar. Entonces, nuevamente, el generador es lo que queremos enviar una señal al 100% de nivel, pero entra a la línea y en su viaje se empieza a hacer más pequeña, más pequeña, más pequeña, cosa que, cosa que tenemos que considerar que ya se ha perdido. Toda esta parte que falta es lo que la atenuación provoca, el alfa que ya hemos visto, y se absorbe, es absorbida por la línea de transmisión. Toda esa señal se queda en absorción por la misma física de la línea. Entonces, una vez que llega un determinado nivel aquí a la carga, ese nivel se mantiene así pequeño, como otro coseno, no se degrada ya aquí dentro de la carga. O sea, la carga, lo que está recibiendo es este nivel. Este nivel ya no, ya la carga no hace más atenuaciones, no hace más pérdida. Lo que la carga recibe es esta parte de nivel. ¿Ok? Por ejemplo, si había enviado aquí 10 voltios de nivel, me estaría llegando, no sé, por decir 5, ¿no? O sea, la mitad es lo que se ha perdido. Eso es lo que quiere decir esta forma gráfica que estamos analizando. Ahora, eso es un hecho que ocurre. O sea, nosotros no podemos suponer que esto debe estar pasando. Esto en la realidad ocurre. Si nosotros podríamos ver, lo cual es imposible a través del cable, imagínense que podríamos ver la señal, veríamos esto. Esto es lo que veríamos y veríamos cómo se va degradando cada vez la información. ¿Ok? Ahora, peor aún, una vez que llega este nivel, regresa. Por eso se llama onda reflejada. Aquí está, onda reflejada. Una vez que la onda incidente llega a la carga, lo que pasa es que regresa la onda reflejada y la gráfica de E a la menos alfa z es así. O sea, es como decir creciente. Ahora es creciente. No es como E a la menos alfa z decreciente, sino que es creciente. Bien. Y para dibujarla, igual tengo que hacer una creciente y otra aquí de la misma forma, pero invertida. Y el coseno lo tengo que introducir ahí dentro. Entonces, vamos a ver. Una vez que llega la señal más pequeña por atenuación, cada vez más pequeña por atenuación, regresa. Ahora imaginen una gráfica así. Decrece por la parte superior
y también decrece por la parte inferior. Dos exponenciales decrecientes. Y ahí dibujen el coseno, más pequeño, cada vez más grande aquí y cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. La suma de estas dos es la onda estacionaria. No está aquí, no está dibujada finalmente aquí como es la onda estacionaria. ¿Ok? Entonces aquí esta nada más es la incidente. Me falta dibujar la reflejada. Me falta sumar ambas y ya colocar el resultado en esta parte. ¿Ok? Entonces, lo más importante es graficar la onda incidente. Esa es la parte más importante. Bien. Entonces, tenemos en la incidente un efecto de pérdidas, que es la atenuación. Si la atenuación es más grande, el exponencial va a caer más abruptamente. Se va a cortar más rápidamente aquí si el alfa es más grande. Si el alfa es más pequeño, este exponencial va a ser más suave. ¿Ok? ¿Qué pasa si alfa, la atenuación es más grande? Les había dicho que esto va a caer así. Y toda esta señal va a caer rápidamente. Hasta ahí va a llegar. Y entonces la señal ya no llegaría a la carga. Entonces, en una línea de transmisión que tiene una atenuación muy grande, la señal es posible que ya no llegue hasta la carga. Bien. Ahora, la atenuación es una característica de la línea. Nosotros no podemos alterar la atenuación, no podemos hacer nada para mejorar la atenuación. ¿Ok? Pero el regreso, la onda reflejada, sí podemos hacer algo. O sea, en conclusión, hay dos problemas cuando ocupamos líneas de transmisión. El primero se llama atenuación y el segundo se llama onda reflejada. ¿Por qué? Porque llega la señal, ya ha llegado nada más, les decía, esto era 10, por ejemplo, 10 voltios de un nivel que quiero que llegue aquí. Yo lo que quiero es que estos 10 voltios lleguen aquí, los 10 voltios. Pero vean, estoy perdiendo aquí y tal vez llega a 5. Ya me estaría llegando 5. Pero como debe regresar la onda reflejada, otra porción más de esta señal debe regresar, debe rebotar. Entonces de los 5, de repente voy a entregar 3. ¿Sale? Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, primero por atenuación pierdo y luego por reflexión pierdo más. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué dice aquí, algunas otras conclusiones. Dice, la onda reflejada se genera en la carga y regresa hacia el generador. ¿Ok? Entonces, la onda reflejada se genera en la carga aquí, cuando una vez que llega, es como que llega y rebota. Dice que es decir que su viaje es de sentido contrario al incidente, o sea que este va de izquierda a derecha y este va de derecha a izquierda. Se encuentran en el medio y se suman para dar la onda estacionaria. Bien, dice, la existencia de onda reflejada es un efecto negativo, es lo que les decía, no es bueno para el sistema, es perjudicial en la transmisión, ya que no se llega a entregar toda la información a la carga cuando una parte de la información retorna hacia la fuente. Se puede anular este efecto de la onda reflejada cuando la impedancia característica de la línea es igual a la impedancia de la carga. Vamos a ver más adelante que todas las líneas de transmisión tienen una impedancia característica que la podemos calcular, el Z sub 0. Y esta impedancia, si no es igual a esta ZL que queremos entregarle la información, siempre va a haber onda reflejada. Pero si son iguales, no va a existir onda reflejada. Bien. Sin embargo, lo anterior no se cumple. Generalmente en la realidad no se cumple que justo una línea tenga la impedancia misma que la carga. Bien, entonces tenemos que realizar una adaptación de impedancias con stubs. Bien, entonces finalmente
Hay dos efectos que lamentablemente son perjudiciales para nuestro sistema de transmisión cuando usamos una línea bifilar o coaxial. El primero es atenuación. Ahí les dije que no puedo hacer nada, pero bueno, el segundo caso perjudicial es la onda reflejada. Ahí sí podemos hacer algo. Podemos eliminar totalmente la onda reflejada con los stubs que vamos a ver en unos capítulos más adelante. Bien. No sé si hay alguna duda, alguna observación que tengan de esta parte que acabo de explicar. Ok, ok, vamos bien entonces, vamos bien, sin problema. La anterior clase no tuvimos participación, el día de hoy vamos a tener participación. Les comento. Hay algunos alumnos creo que uno o dos alumnos que ingresaron tarde. Bueno, ya no pudieron ingresar porque tenemos una tolerancia de 10 minutos. Esto quiero que quede bien claro. Tenemos una tolerancia de 10 minutos. Algunas veces hasta permito entrar a la sesión a los 15 minutos. Bueno, alguna vez, pero tomaremos en cuenta que tenemos 10 minutos de tolerancia para ingresar a la sesión. Si alguien no ingresa, pues tiene falta. La primera situación es que tiene falta. Y la segunda situación es que no puede enviar participaciones. Bien, yo veo que ahorita, pues la mayoría, casi todos estamos en el salón y faltan algunos alumnos, pero no puede haber ninguna justificación para el hecho de conectarse tarde o tener algún contratiempo que no nos permita conectarnos en tiempo y forma. Bien, es muy importante asistir. A mí no me parece bien que alguien no asista y nada más le pida al compañero la participación y envíe la participación sin siquiera tal vez saber lo que hemos hecho. Bien, entonces por lo mismo, insisto, ahorita no le veo mucho problema porque están toda la mayoría de alumnos, vamos bien, continúen conectándose en tiempo y forma, considerando que tenemos 10 minutos, 10 minutos. No hay justificación de que no me pude conectar, que el internet, que X situación, no hay ninguna justificación, ¿ok? Entonces, vamos a la participación. Hoy vamos a tener dos participaciones. La anterior clase no tuvimos participación. Entonces, vamos a la participación de estas dos. Tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Tenemos como 45 minutos más. Entonces voy a explicar lo que nos espera para el día de hoy. Saben que la participación máximo se envía límite 10 de la mañana cuando termina nuestra clase. Entonces voy a pasar a la participación. Participación 3. Tenemos una línea de transmisión con los siguientes parámetros: resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia. Dice, determine la atenuación y la velocidad de propagación y nos dan la frecuencia de operación de 400 kilohertz. Sabemos ya cómo hacerlo. Bien, esto ya sabemos cómo hacerlo. Enseguida vuelvo a la 3 para que copien. Voy a ir a explicar la número 4. En la número 4 tenemos dos líneas diferentes, la línea A mayúscula y la línea B mayúscula. Cada una tiene sus parámetros, obviamente diferentes, de resistencia, de inductancia, etcétera. Dice, ¿cuál línea debemos ocupar en un sistema de comunicaciones que operara a 2 megahertz? Entonces, yo ya he explicado los parámetros importantes. Ahí hay un parámetro muy importante que definiría con cuál de las líneas me debo quedar. ¿Ok? Entonces, pues obviamente aquí no es a simple vista, ¿no? Sino que hay que hacer unos cálculos. Hay que hacer unos cálculos y mi respuesta será al final, se debe ocupar tal línea, ¿no? Ya sea la A, ya sea la B, por lo siguiente. ¿Sí? Siempre justifiquen su respuesta. No es nada más colocar, debo ocupar la línea A o debo ocupar la línea B. Siempre justifiquemos nuestra respuesta porque tenemos cálculos que vamos a hacer. Entonces debe haber alguna situación que nos lleva a pensar que es la A o la B. ¿Ok?
Entonces voy a regresar a la 3. Ahorita regreso a la 4 finalmente. Vamos a la 3 para que terminen de copiar los datos. Hay que ir midiendo los tiempos. Bien, no nos podemos dar el lujo de entretenernos en este problema mucho tiempo. En nuestro examen, generalmente nuestro enemigo es el tiempo. Entonces hay que practicar, por eso hay que practicar con la calculadora. Hay que ver los números imaginarios, cómo hacer el polar, cómo hacer la raíz. Todo eso ya lo hemos visto antes de entrar en materia, como una especie de repaso. Entonces ya debe estar bajo control. Y bueno, ya saben, ser dinámicos y tratar de no equivocarnos. Bien, entonces este es el número 3 y esta es número 4. Bien, ok. Finalmente, si tienen algún compañero que no ingresó, pues coméntenle esta situación, la importancia de estar en tiempo y forma. Tenemos 10 minutos de tolerancia. eh, Comunicar también que de alguna manera los que no ingresaron el día de hoy, pues no tienen la participación, no deben enviar la participación. Y entonces de esa manera vamos a ir trabajando de ahora en adelante. Les comento que sí, en anteriores clases he llegado a aceptar alumnos incluso media hora tarde o más, pero la verdad es que es una situación donde hay interrupciones. Entonces eso tampoco es sano porque tengo que estar admitiendo a los participantes. Entonces eso también no está bien. Y ahí sí les pido que tengamos muy en cuenta esta situación. Yo voy viendo cada clase quienes han asistido. Voy viendo según la lista que tengo ahorita. Entonces voy viendo quiénes han asistido el día de hoy. No sé si hay alguna duda. Por mi parte no, profe. No, muchas gracias, profe. Perfecto, jóvenes. Entonces, a trabajar. Ya tienen las dos participaciones. Esta es la participación número 4. También teníamos la participación número 3. Tenemos ambas participaciones. Ya ustedes tienen los datos para trabajar. Así que, pues, espero las participaciones, tiempo límite a las 10. Y nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Continuamos con otras sesiones la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta Igualmente. luego. Gracias a Hasta ustedes. luego. Buen día. Hasta Gracias, luego. profe. A ustedes. Hasta luego.